Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están después de tanto tiempo que no nos veíamos? Espero que estén teniendo un feliz año, que hayan comenzado bien. Sabemos que las cosas en realidad están cada vez peor en este mundo, pero bueno, me voy a centrar en el tema que quería hablar con ustedes. Hace unos días estaba yo en la costa del río Ebro cortando con la motosierra leña para este supuesto duro invierno que de duro no está teniendo nada. Y en ese instante se me ocurrió pensar que la leña, la madera dura, ustedes saben que yo en realidad soy un experto en madera, pues en realidad he tenido una vida bastante entretenida y soy experto en tema de maderas. Hace como unos, casi ahora ya va a ser unos 30 años que me dedico al negocio, entre otras cosas, de madera. Y obviamente conozco mucho, he escrito algunos libros sobre temas relacionados, algunos manuales, he realizado compendios. Y hay unas maderas espectaculares, por ejemplo el Guayayacum santum, ese es el nombre científico, es el famoso Guayacán real o palo santo, una de las maderas más duras que existen en el mundo, que tiene un misterio extraordinario con lo que tiene que ver con su resina, con su esencia. Una talla o algo realizado con Guayayacum santum, Guayacán real o palo santo como se le llama normalmente, aunque hay otro palo santo que es de Argentina, Bolivia, que ese se llama Vulnesia sarmientoi, que también es muy bueno, pero el Guayayacum santum es la más pesada y más dura de las maderas del mundo. Y entonces yo sacaba la conclusión, decía, exactamente los compuestos y la materia prima con la que este tipo de madera se forma es con los minerales de la tierra, el agua, el sol, la función clorofiliana, y exactamente son los mismos elementos que componen un pepino, una manzana, un pimiento, una cebolla. O sea, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia, lo que cambia es la información, lo que cambia es la codificación, pero la información y la codificación genética que tienen este tipo de seres vivos, como son los vegetales, no es muy diferente de la que tenemos nosotros los seres humanos. En realidad se trata del casi el mismo ADN con distintas largos, distinta combinación, pero es lo mismo. Y entonces uno puede llegar a pensar, pero esto es fantástico. Ya hemos hablado sobre esto muchas veces. Es fantástico que con las mismas cosas se produzcan tipos de vida tan diferentes, con distinta dureza, durabilidad. Unas se comen, otras se utilizan, nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede en realidad es que nosotros vivimos una realidad probable. Parece ser que si no interviene el observador, y entonces cuando pensemos en el observador o pensemos en máquinas o herramientas de medición, siempre tenemos que pensar que detrás del diseño o la fabricación de una máquina de medir, sea de lo que sea, existe realmente una conciencia. El observador es una conciencia y una máquina que observa
o que mide es realmente algo que ha sido fabricado por conciencia y tiene el objetivo de enviar esa información a esa o a esas conciencias. Entonces, parece ser que si no interviene un observador, no se produce el colapso de onda, o sea que la realidad no se define hasta que es observada. En realidad, la realidad no se define por una opción concreta. Nosotros, los humanos, somos todos la misma especie y provocamos el mismo colapso de onda y vemos la misma realidad. Un científico que se llama John Bell intentó demostrar que las partículas tienen propiedades predeterminadas de forma independiente a que la observen o no la observen. Intentó demostrar eso, pero que las partículas colapsan de igual forma, siendo o no siendo observadas. Pero un premio Nobel de la física de este año que pasó, 2022, junto con otros, que ahora más tarde lo vamos a mencionar, hizo experimentos con fotones entrecruzados o entrelazados cuánticamente y demostró que no es así. Demostró que él pudo modificar la medición de fotones después de haber salido de la fuente. Y o sea que vamos a decir, la configuración inicial no influyó en el resultado final, sino que los modificó luego y modificó un fotón y automáticamente o simultáneamente o al instante se modificaron los que estaban entrelazados con él. Significa esto que las partículas colapsan dependiendo de el observador y no siempre colapsan de la misma forma. O sea que cuando observamos y medimos o tomamos una decisión, en otra parte del universo se ve afectada creando otra realidad. Y esto lo que muestra es que el universo local no es real. Y este científico que les mencioné recién, Alan Aspect, junto con John Clauser y Anton Zeilinger, premios Nobel de Física del año 2022, con sus descubrimientos sobre las partículas cuánticas entrecruzadas, abrieron la puerta a nuevas tecnologías que tienen que ver con la computación cuántica, la inteligencia artificial, sensores cuánticos e incluso comunicaciones ultra ligeras. Estos tres científicos demostraron que el universo sería irreal, sería indeterminado. Y esto te rompe la cabeza porque siempre hemos estado aprendiendo o sabemos que en física algo es real porque mantiene sus propiedades estables, cumple determinadas leyes, y solo se puede modificar algo de forma externa porque los objetos tienen propiedades internas, intrínsecas, y se mantienen de forma independiente de quien los observe. Entonces podríamos pensar a nivel macro, la luna siempre es la luna, independientemente de si la observamos o no.
y los planetas y cosas que se mantienen estables independientemente de las observamos o si las observamos o no. Esto a nivel cosmológico, a nivel macro. Pero no pasa así a nivel de física de partículas. Si decimos que estamos en un universo local, los objetos solo pueden ser influenciados por su entorno y, según la teoría de la relatividad de Einstein, nosotros sabemos que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Aunque sabemos que hay algún tipo de partícula que incluso va más rápido que la velocidad de la luz, y algunas partículas van tan rápidos como la velocidad de la luz, pero en sentido inverso, y que no interactúan con la materia de este universo de 3 dimensiones, o sea, que no interactúan con la materia bariónica como serían los neutrinos, que en este momento igual neutrinos están traspasando el planeta de lado a lado, nos están traspasando a nosotros y no nos damos cuenta porque no interactúan con nosotros. Entonces, en la física macro, la de Einstein, la de la relatividad general, todo es intuitivo, todo es predecible y nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero en la física cuántica no es así. En la mecánica cuántica no es así. En la mecánica cuántica o en la física cuántica o en la cuántica directamente, las propiedades dependen del observador y todo es variable. Hace unos años yo hice un vídeo donde explicaba que los fotones, cuando no son observados, es como que si estuvieran escritas de forma borrosa todas las realidades y que se manifiesta una de las realidades cuando es observado y depende del observador, del tipo del observador. Solo cuando medimos u observamos es cuando el sistema colapsa y demuestra una de estas realidades. Pero lo más espectacular de todo esto es que las partículas pueden comunicarse entre ellas instantáneamente, aunque estén separadas miles o millones de años luz una de la otra o de las otras. Todo esto tiene que ver con Dios, la fuente, con Jesús y con la realidad. Si te aguantas un poquito, vas a ver cómo todas estas cosas están relacionadas. Esto se conoce como el hecho de que partículas que estén entrecruzadas cuánticamente. Y cuando pensemos en esto de que entrecruzamiento cuántico, tienes que pensar en el Big Bang. ¿Vale? Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero hubo un instante, un momento, o un tiempo, o no había tiempo, pero toda la materia del universo, todo lo que compone este universo, que solamente conocemos un 5%, un 4%, más de eso no conocemos. El otro 95% no sabemos cómo es, cómo se comporta, cómo interviene, cuál es la sustancia, no sabemos. Entonces, sabemos de solamente casi un 5% del universo. O sea que somos completamente ignorantes. Pero sí sabemos que todas las partículas que componen el universo estuvieron juntas. Por lo tanto, están entrecruzadas cuánticamente. Entonces, el hecho de que las partículas se puedan comunicar entre ellas, independientemente de la distancia, aunque sean millones, instantáneamente, como que si fuera telepatía, como si estuvieran juntas. Y lo que haga una afecta a la otra, aunque estén separadas, aunque se afecta a una, se mide, se observa una, automáticamente la otra está haciendo exactamente lo mismo. Esto violaría la teoría de la relatividad de Einstein. Y Einstein esto
le rompía la cabeza, propuso una especie de paradoja en la EPR, que no vamos a entrar en eso porque si no nos vamos mucho. Él le llamaba fantasmal acción a distancia y pensaba que esto no podía ser, que tenía que haber alguna trampa o algo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que las partículas se comuniquen instantáneamente quiere decir que todo está unido a todo. Y entonces, ahora piense en esas experiencias que hay de gente que se comunica con otros seres, que le dicen que somos todos uno, que somos uno, que pin, que pum, ya sabe usted. Si no medimos y ni observamos las partículas entrecruzadas, la cuántica nos dice que sus propiedades estarán en superposición de estados, pero si las medimos una, dos o las que sea, eso afectará las otras o la otra, no importa la distancia a la que se encuentre. Puede estar en el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en un universo no local. Lo que da sentido a todas las cosas es tu existencia. Tu existencia es lo que da sentido. Tu conciencia o la conciencia de nosotros todos es la que da sentido a estas cosas. Cada vez que tomamos una decisión, se crean múltiples realidades de otras decisiones que no tomaste. Lo que llamamos real es solamente un punto de vista. El mundo cuántico sigue leyes distintas. El objeto y el observador está todo conectado. Y entonces vamos a la máxima de Descartes. Pienso, luego existo. Llegamos a la historia de la Biblia, a la historia de los Elohim de la Biblia. No son historias sobre Dios, son historias de entidades. Algunos le llaman Enki, otro Enlil, otro Enlil, otro Nadma, otro Ninhunhar, Kingu. Elohim significa poderoso, los poderosos. Los padres de la iglesia, como Justino o Clemente de Alejandría, creían que los Elohim no eran dioses. Se intentan parecer a los seres humanos, pero tienen tecnología muy avanzada. Hay que investigar los libros en sánscrito hindúes sobre las tecnologías que manejaban los diversos dioses hindúes. Las historias sobre dragones en China, la cultura maya, la azteca, todas traducen estos seres poderosos como Dios. Y por otro lado, se ha impuesto en la Biblia el santo nombre de Yahvé o Jehová. Ese nombre se ha adosado a casi todas, encima de todas las historias de los Elohim, y parecen historias perfectas sobre Yahvé. Después, las religiones enseñan sobre la persona de Dios, las cualidades de Dios, la personalidad de Dios. Y si nosotros nos despojamos de todas nuestras creencias religiosas y miramos cosas que dice la Biblia, por ejemplo, no permite que la mujer enseñe, sino que esté en sujeción, hay que respetar al ungido de Jehová. Hay todo un ritualismo con gente que está dedicada y específicamente dedicada a la adoración y son los que saben sobre Dios. Luego, respeten a las autoridades superiores porque no en vano ellas llevan la espada. Pero a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿No te indican todas estas cosas que hay como una insistencia en la obediencia a determinadas personas a través de toda la Biblia? Bueno, estas historias que parecen perfectas, que parecen que coinciden y que están en armonía, no son tan así.
tenemos que preguntarnos sobre Jesús, cómo leyó y cómo aplicó estas historias, si Jesús en realidad era un cómplice de Jehová o Yahvé o era algo muy distinto. ¿Creyó Jesús en Jehová o en Yahvé? ¿Creyó Jesús que Jehová o Yahvé era Dios? En mi opinión, las religiones han secuestrado la supuesta adoración a Dios. Dios en realidad es religión. El mero hecho de Dios es religión, pero la fuente de todo ya no es religión. Lo que estábamos hablando recién ahí, al principio, sobre el imponente lenguaje de todas las cosas. No solamente el lenguaje de la vida, que compartimos ADN con los animales, con los vegetales, hasta con el último ser viviente de este planeta compartimos la adenina, la citosina, la tiamina, el uracilo y todos ese tipo de bases nitrogenadas. Porque religión son instrucciones, son obligaciones, pero en palabras. En cambio, lo que estábamos hablando recién no son directamente en palabras de un idioma, sino que es una codificación, tanto de la física general, la cuántica y la biología de la vida. Religión es instrucciones, es pecado, es desobediencia. Religión es infierno y es castigo. Todo está muy polarizado y todo tiene como una exclusividad en lo que tiene que ver con la religión. Pero si tú lees la Biblia, cuando aparece la palabra Elohim, cambia Elohim por poderosos. O por ejemplo cuando se dice de Ruach, que es el Espíritu Santo de Dios, se movía y la Ruach se movía sobre la superficie acuosa de la esfera terrestre. Bueno, cambia Ruach por nave. Y entonces ahí vas a ver que una nave se movía. Vale. Cambia la palabra Gehenna, que se ha traducido infierno muchas veces, simplemente por lo que es, por basurero. Basurero donde se queman las cosas. Y traduce la palabra arrepentimiento por metanoia. Metanoia, que significa ver más allá de lo que ve la mente. Hay que ver más allá de lo que ve la mente. Ver más allá de lo que es obvio. Ver más allá de tu pensamiento. Ver más allá del dominio del cosmos y del espacio. El poder de la fuente de la vida y de la existencia está disponible. Por eso Jesús dijo, miren, el reino de Dios en medio de ustedes está. El espacio. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe? ¿Por qué parece ser que el mal impera en este mundo? La cosmología, la astronomía, la física y la química. Stephen Hawking, en su libro Una breve búsqueda del tiempo, busca una teoría unificada, lo que se llamaría la teoría del todo, y pensó que cuando encontremos esa teoría unificada, encontraríamos o entraríamos en la mente de Dios. Un cosmólogo llamado Leon Lederman va más lejos en su libro La partícula de Dios. Ustedes ya saben que a la partícula de Dios se le llaman al bosón de Higgs. Bueno, él va más lejos y dice haberlo encontrado. En el año 1994, otro científico, Frank F. Tipler, en su libro La física de la inmortalidad, la cosmología moderna, Dios, la resurrección de los muertos, en este libro, Tipler afirma haber encontrado
una teoría de un Dios omnipotente, omnipresente, y este hombre no es un laboratorista en odontología, no es un estudiante de derecho, tampoco es un broker internacional en maderas. Este hombre es un físico de la relatividad general y dice haberlo encontrado. Y dice que esa teoría es puramente científica sobre Dios, un Dios en evolución personal y en evolución. ¿Cuál es el nombre y el lenguaje de Dios? En el año 1992, George Smoot descubrió ondas de radiación de fondo de microondas cósmicas. Según él, estas ondas son ecos del Big Bang. Dijo Smoot, descubrir esto fue como ver el rostro de Dios, porque esas ondas son los ecos de la gran explosión que dio origen a este universo. Parece ser que el verdadero lenguaje de Dios, la verdadera palabra de Dios, no es esa manipulada, adosada y que tiene contradicciones. El verdadero lenguaje de Dios está relacionado con el principio de nuestro universo. Hemos descubierto que lo que antes pensábamos que era vacío absoluto, en realidad está lleno de luz y energía. Y hemos descubierto que existe la energía del punto cero. Todo el universo está lleno de energía. Hasta la parte supuestamente más fría del universo tiene energía. Tiene la energía remanente de la creación. La estructura del espacio, como le dije al principio, no conocemos todo. La estructura del mismo espacio parece ser algo material, pero de un material que nosotros no conocemos. Siempre hemos pensado que el tiempo era el principio organizador de todo, que era el organizador principal de todas las cosas, pero el tiempo en realidad se desplegó cuando ocurrió la gran explosión. Ahora sabemos que el universo que conocemos no siempre ha estado aquí y no siempre ha sido así. Pero Einstein nos muestra con sus ecuaciones que el tiempo no tuvo ningún comienzo. El espacio tuvo un comienzo junto con el tiempo cuando ocurrió la gran explosión y se dio origen al espacio y al tiempo. La energía tuvo un comienzo, pero la materia estaba ahí desde el principio. El principal principio organizador en este universo no es el tiempo, es la luz y las propiedades de la luz. Si el tiempo se desplegó en el principio, entonces, ¿qué había antes del tiempo? ¿Qué había en el espacio antes de que hubiera energía? Los físicos buscan una teoría del todo, una teoría unificada. La física cuántica, el estudio de las partículas, la cosmología, el estudio de lo más grande. Para entender esto debemos despojarnos de todos los conceptos religiosos previos, incluso de nuestra propia forma de interpretar la realidad. Hay que pensar en el antes del tiempo, en el antes del espacio o en el antes de la energía. La fuente, inteligencia divina. En vídeos anteriores del antiguo canal cerrado, vimos cómo la conciencia tiene un impacto y en cómo se manifiesta en la realidad. Pensamos, luego existimos. Pienso, luego existo. No es solamente el concepto de decir, yo sé que existo porque pienso, no. Existimos porque antes pensamos, porque antes teníamos conciencia, por eso existimos. Esto tiene un impacto increíble en la realidad.
Ahora sabemos que los fenómenos materiales cambian cuando los observamos. La investigación cuántica dice que la conciencia puede ser un principio organizador principal. Pienso, luego existo. Cuando alcancemos una teoría del todo, habrá que incluir a la conciencia dentro de las variables. Platón hace 2500 años predijo que el universo material debe haber sido precedido por la conciencia, y esto lo dijo en un libro, Fedón, el Timeo y Critias. Pero Marco Aurelio, un emperador romano del año 160 y algo después de Cristo, entre otras cosas sabias, dijo: eres un alma que carga con un cadáver. La conciencia o inteligencia podrían preceder al universo material. Entonces, llegados a este punto, podemos hacer entrar a Pablo, al apóstol Pablo, en la ecuación. En el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo tengo aquí, en el capítulo 17, en el versículo 36, dice: mientras Pablo esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. A diario hablaban en la plaza con los que se encontraban allí. En el 19 entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Ahí se torció esto. A una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Y no les voy a leer todo el capítulo, por supuesto. Pero aquí Pablo no podía hablarle de la definición de Dios de los hebreos. Y tampoco le podía hablar de la definición de Dios que tenían los cristianos. Porque estas personas no creían en nada de eso y no sabían nada de eso. Tuvo que definir a Dios desde cero. Y este discurso de Pablo a los atenienses en el Areópago es impresionante. Usted puede ir al capítulo 17, del versículo 22 en adelante, cuando dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con una inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, esos que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Y ustedes pueden seguir. No necesita nada. No necesita servicio. No necesita oro. No necesita plata. No necesita monedas. No necesita ritualismo ni servicio de ningún tipo. Y entonces, por Dios me refiero a la fuente del cosmos y de todo lo que hay en él. Por él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Por él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Nos dice que nuestra conciencia proviene de la conciencia de la fuente. Nuestro ser es una participación en el ser de la fuente. Dios es aquello en lo que todos vivimos y nos movemos. Nos está diciendo que no hay una separación, que todos somos uno. Estamos todos conectados entre nosotros y con la fuente del todo. La religión separa a la gente.
La religión separa, la religión, ellos y nosotros, el mundo, los ciudadanos del mundo y nosotros, los mundanos y los servidores de Dios. Dios destruyó el muro que había en el medio y no sé qué. Así que los líderes se presentan como el camino para unirte a Dios, pero esto no es así. Pablo se burla de los sacrificios, aquí en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Se burla de la idea de que la fuente necesite algo, que necesite algo de nosotros. O sea que es totalmente falso que la fuente necesite algo. Hay teólogos que dicen que es muy engañoso hablar de Dios como una persona o una personalidad. Sería mejor hablar de Dios como el fundamento de todo ser. Estamos ahora en el mundo del pensamiento. Al principio existía la conciencia y luego la conciencia se fragmentó para formar el universo material. Y nuestra conciencia proviene de la conciencia de la fuente. Somos entidades conscientes separadas de este planeta que estamos aquí con un objetivo, aprender. Después de esta vida vamos a una relación más cósmica. Vamos a una relación con la fuente original de todas las cosas, y todo esto está en marcha. El cosmos, el universo que no es local, está en marcha y nosotros estamos en marcha con él. Ustedes han leído muchas veces el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio, se tuerce esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida, la luz de los hombres. En el principio era el verbo. El verbo, las palabras que son. Las palabras son pensamientos, son conciencia. En el principio era la conciencia. Y esta estaba con Dios en el principio. Pero en la parte final del Evangelio de Juan, cuando Jesús le pide a Dios que lo glorifique con la gloria que tenía antes de que el mundo fuera, antes de la fundación del mundo. Esto nos muestra que existe un campo unificado de conciencia e inteligencia. Las historias de los Elohim de la Biblia son historias de un tipo de entidades diferentes que seguramente conforman también parte de este universo no local, un tipo de biología y de inteligencias como las nuestras, diferentes, poderosos, gente poderosa, entidades poderosas, avanzadas, que están relatadas en las escrituras hebreas. Son historias sobre visitantes extraterrestres. ¿Cómo leyó Jesús las historias de Elohim o de Yahvé o de Jehová? Hay una cantidad de pasajes de la Biblia que Jesús, por ejemplo en Mateo 5, 23 al 24, donde Marcos 2, 5, Lucas 19, 1 al 10, Mateo 18, 21 al 35, Juan 8, del 10 al 11. Cuando Jesús, claro, no se pone en contra de Moisés, sino que le dice,
Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y ponte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien quiere llevarte a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras aún estés en camino, para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que pagues hasta el último céntimo. Es como que no dice, bueno, este estaba mal, sino que perfecciona, va más. En el adulterio, habéis oído que antes se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo tal cosa. Cualquiera que mira con codicia a una mujer, o sea, no es lo mismo que Moisés. Es la verdadera inteligencia corrigiendo las cosas que están mal. El divorcio. Cualquiera que se separe de su esposa deberá darle un certificado de separación. Pero yo os digo, ¿qué quiere decir esto? Hay mucho más. El juramento, el divorcio, el juramento, el amor a los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno. Hay un montón de cosas donde Jesús va más allá. No le dice está mal, no, al contrario, le dice hay que hacer en realidad esto. Entonces, esto te tiene que hacer pensar que Jesús no respalda únicamente la ley de Moisés, va mucho más allá, perfecciona esto con verdadera inteligencia, con verdadera sabiduría. A la adúltera y su historia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por eso lo querían meter preso, por eso lo mataron, supuestamente. Hay redacciones que se agregaron y hay otras que se armonizaron, pero hay una redacción que está en la esencia misma del universo, de la vida, de la conciencia, que no se puede modificar, que no se puede arreglar, que no se puede interpolar y que no se puede arreglar como ellos quieren. La religión respaldó la monarquía, la sujeción, el menosprecio o el rebajar a las mujeres. Y los apóstoles, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, ustedes saben que ellos decidieron eliminar todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés y obedecer solamente la ley de Cristo. Todas las cosas ya no serían vinculantes, sino que les dicen que se abstengan de sangre y del estrangulado, de comer sangre y de lo estrangulado. Todos los que vinieron antes, dijo Jesús, eran ladrones y asaltantes. Todos los que vinieron antes eran ladrones y asaltantes. En el capítulo 21 de Números, dice en el capítulo 21, el versículo 5 en adelante, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Esto hizo Yahvé o Jehová. Le pedían comida,
le pedían comida, tenían hambre y les mandó serpientes. Sin embargo, Jesús, hay en Lucas, dice, ¿quién de vosotros, padres, si vuestro hijo le pidiera comida, le daríais una serpiente? El Padre que está en los cielos les daría el Espíritu Santo a los que se lo piden. La verdadera fuente, si estás muerto de hambre y estás mal, o tu propio hijo, si te pide pan, no le vas a dar una serpiente, pero Yahvé le mandó serpientes. ¿Entiendes? Por eso debemos de ir a la fuente y debemos de pensar, evaluar, porque la fuente no te va a enviar serpientes, te va a enviar buenas cosas. Yahvé les mandó serpientes. Jesús habló con Dios, con su Padre. Dios no puede ser comparado en el carácter, en el temperamento, en la forma de actuar con su creación, con todo lo que existe, con Yahvé. Porque Yahvé y los Elohim tienen debilidades muy similares a las nuestras. Necesitan de sacrificios, nunca abolieron la esclavitud, al contrario, daban instrucciones claras de cómo debían de actuar con los esclavos. Cómo tenían que horadar la oreja, ponerla contra la puerta y con un punzón horadar la oreja, y se acuerdan. Cómo debían de tratar con las mujeres y los niños de los enemigos, hasta con los animales. Ese no puede ser el Dios, la fuente de todas las cosas. La fuente de todas las cosas es la que te ayuda a despertar, a la que si le pides algo, como dicen las mismas escrituras estas, que están plagadas de debilidades e información, dice que si le piden a Dios con amor y con espíritu, le dará. Pablo dijo que no necesita ser servido, ni necesita nada. Entonces, cuando tú comas una fruta, o te sientes en una silla de madera, o abras tu ropero, piensa que la misma información genética, la misma composición es la misma que tienes tú, la misma codificación con pequeñas diferencias, que las diferencias entre nosotros, los seres humanos, en el genoma humano, no alcanza ni siquiera a un 1%. Lo que nos hace diferentes es mucho menos que un 1%. Y entonces, cuando miremos la realidad, tenemos que pensar que todo es solamente un punto de vista. Vivimos en un tiempo donde se solicitan abolir las leyes que castigan la pedofilia, la pedrastía, y si vamos realmente a las fuentes de todo esto y a los supuestos servidores de Dios, o los que te acercan a Dios, o los que te hacen el servicio sagrado de llevarte ante Dios, son los lugares donde más se ha practicado la pedofilia. Pero actualmente estamos asistiendo a una corrupción absoluta de este mundo, donde altas entidades están pidiendo la abolición de los delitos de pedofilia y pedrastía. Escuchamos a ministros de algunos países decir que los niños pueden tener relaciones sexuales. Estamos viviendo en un mundo absolutamente desquiciante y donde lo bueno
se está transformando en malo, donde los valores, que ya no hablamos de valores ni cristianos, hablamos de valores naturales, están siendo cuestionados, donde no importa lo que uno es para dar sentido a la vida, no importa la esencia de lo que uno es, porque solamente basta con sentirse para ser y ser aceptado y sufrir un tipo de discriminación positiva en un mundo absolutamente desgarrado por las injusticias y la maldad. Quería leer este material y tratar con ustedes esto porque pienso que a medida que vamos aprendiendo la esencia de las cosas y que no solamente somos esto, somos mucho más que esto. Pero hay religiones que te quieren quitar el alma, que te quieren secuestrar el alma. Las religiones han secuestrado la verdadera esencia de Dios. Las religiones están arrastrando al ser humano a las cosas que no tienen realmente valor. Y contra eso es que tenemos que luchar. Les mando un abrazo y ha sido un honor. Mi nombre es José Luis Taramasco Polaski y como siempre los veré en la próxima, aunque demore un poquito, porque ya no estamos en esta lucha. Ahora son muchos los que están haciendo esta lucha y nosotros vamos haciendo lo que podemos. Un abrazo grande para todos ustedes.